Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rendimiento Evolutivo, el podcast donde unimos ciencia, práctica y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el entrenamiento de resistencia. En el episodio de hoy voy a responder a algunas preguntas súper interesantes que me habéis dejado en el grupo de Telegram. Vamos a hablar del entrenamiento de zona 2 en pretemporada, de los desayunos ideales para competir, cómo interpretar la deriva cardíaca o incluso dudas sobre aerodinámica y ruedas que reconozco que me han hecho tener que estudiar e investigar para poder responderla. Hola Manu, he descubierto hace relativamente poco tiempo tu podcast y aún no he escuchado todos los capítulos, pero bueno, viendo un poco los títulos que me faltan por escuchar y tal, creo que no hay ninguno relacionado con las ruedas de bici de carretera y me resultaría interesante hacer un podcast sobre esto. Si 23, 25, 28, incluso 32, que estoy empezando a ver algunas bicis de carretera montadas con 32. Y lo que puede afectar es cambiarle a una llanta, por ejemplo, que está preparada para 28 y ponerle una cubierta inferior. ¿Cómo puede afectar esto realmente? Si sería lo mismo que poner una de 25 en una de 25, imagino que no. Pero bueno, hacer un podcast sobre esta temática. Muchas gracias. Chao. Hola Aurora, gracias por la pregunta. Bueno, preparando la respuesta me doy cuenta de que es increíble la cantidad de artículos científicos que hay ya sobre este tema. Ojalá la hubiera hecho antes y se la hubiera podido hacer a Yello Corral, pero he hecho una buena investigación y espero darte una respuesta útil. Para empezar, al medir ruedas tenemos que ver varios componentes. Está la aerodinámica, por supuesto, pero también es importante ver la resistencia de rodadura, el peso y la rigidez del conjunto, ya que una parte sin la otra se queda coja. O sea, tú puedes tener el conjunto más aerodinámico, pero que sea poco rígido y te haga perder vatios, o a la inversa, que las altas presiones te hagan ir dando botes y no tengas comodidad, tracción o control de la bicicleta. Para abordar las dos primeras preguntas, creo que podemos utilizar el concepto de gradiente de presión. Mira, cuando la anchura del neumático y de la llanta son similares, se generan menos turbulencias en torno a la llanta, en la transición entre el neumático y esta, y esto hace que mejore el coeficiente de penetración y por ende disminuya la resistencia aerodinámica. Ahora bien, a tu pregunta, ¿qué neumático es más aerodinámico? Bueno, en inglés hay un concepto que lo llaman wetted area o área mojada en español, que hace referencia a cuánta área frontal de más tiene un neumático más ancho. Por ejemplo, un neumático de 30 milímetros es 7 milímetros más ancho que uno de 23, pero es que además es más alto. La diferencia de altura suele estar en torno a 14 milímetros. Claro, si multiplicas lo más ancho, o sea, la anchura, por la ganancia de altura, tenemos que una rueda de 30 tiene una sección frontal que es un 33% mayor que la de un neumático de 23, ¿no? Así, bueno, necesitaríamos que una rueda de 30 milímetros fuese un 33% más aerodinámica para compensar ese aumento de área frontal. El coeficiente aerodinámico de las ruedas de la bicicleta está determinado casi por completo por la combinación del ancho y el largo, o sea, del perfil de la llanta. Los neumáticos anchos son menos aerodinámicos y para que mejore su penetración necesitan acompañarse de unas llantas de perfil alto para reducir las turbulencias y conseguir ese perfil en forma de gota de agua que minimice el coeficiente aerodinámico. En cambio, los neumáticos más estrechos pueden funcionar mejor con ruedas de perfil bajo, lo que permite reducir mucho el peso del conjunto. Parece que lo ideal sería un neumático con un diámetro entre 2 y 4 milímetros menor que la anchura máxima de la llanta,
para conseguir ese perfil, como te decía, de forma de gota de agua. Aunque esto también depende de factores como la forma del neumático, ya que no todos son iguales. Al final lo que tenemos que tener claro es que no podemos medir la aerodinámica del neumático sin tener en cuenta con qué llanta se acompaña, y de hecho pues no me extrañaría que en el futuro pronto tengamos neumáticos específicos para un tipo de llanta en concreto, y al menos esto que ocurra para las contrarreloj. Luego me preguntabas por el coeficiente de rozamiento. A la misma presión, los neumáticos anchos tienen menor resistencia a la rodadura que los estrechos, aunque pensemos que es al revés. Pero, claro, los neumáticos estrechos se pueden llevar a mayores presiones, y cuanto más alta es la presión, mayor es la ventaja de los neumáticos estrechos. También está el tema de la amortiguación y la ganancia de tracción. Está claro que los neumáticos más anchos tienen bastante ventaja en este aspecto, fundamentalmente porque amortiguan mejor al ir a presiones más bajas y mejoran la tracción y la comodidad. Y por último, tenemos que hablar del peso. Un neumático más ancho es más pesado y además es un peso que gira todo el tiempo, lo cual afecta muchísimo más al rendimiento que un peso estático como el del cuadro. De hecho, cuanto más lejos del eje de rotación esté el peso, mayor es la energía necesaria para moverlo, ya que esta fuerza multiplica por el radio de la circunferencia. Por esto mismo, los gramos del neumático son los gramos más importantes de toda la bicicleta. Como ves, es difícil dar recomendaciones en este aspecto, ya que dependerá de tu disciplina y de tus objetivos. Además, las nuevas llantas suelen estar ya preparadas para neumáticos más anchos, siendo mucho más anchas, lo que permite eliminar algunos de los problemas aerodinámicos de los neumáticos anchos, aunque a costa de aumentar el peso, lo cual es un problema especialmente en etapas de montaña. Respecto a si cubierta, tubular o tubeless, vuelve a depender de muchas cosas. En principio, parece que tubeless es más rápido, ya que no hay fricción entre los componentes de la rueda, porque mientras que en el tubular tenemos fricción entre la capa de pegamento y el neumático, y en la cubierta entre esta y la cámara, en tubeless no hay. Esto hace al tubeless 5 vatios más rápido que una cubierta cuando vamos a 40 km por hora en un deportista que pese 80 kilos y una bici de 7. Y en ese mismo caso, tubeless es 3 vatios más rápido que una cubierta. Pero claro, esto no es gratis, ¿no? Porque en tubeless a menudo usamos líquido antipinchazos o un mousse para evitar también estos pinchazos. Por ejemplo, usar líquido antipinchazos en tubeless aumenta la resistencia a la rodadura entre 2 y 5 vatios en función de la velocidad y la cantidad de líquido utilizada, siendo estos 5 vatios máximos cuando van muy rápido con 100 mililitros de líquido sellante. El mousse arroja unas pérdidas parecidas, así que al final acabaríamos en las mismas, lo comido por lo servido. Con todo esto en mente, hay una cosa buena y una mala. La mala es que, como ves, es bastante complicado dar recomendaciones para cada persona y bicicleta. Pero la buena es que parece que esto realmente no importa mucho. Hola Manu, yo voy a empezar ahora la pretemporada, periodo de base, como quieras decirlo. Mi pregunta es si en estos 2 meses tengo que estar solamente en zona 2 o puedo hacer algún día, por ejemplo, salida con la grupeta o algo así. Gracias. Hola Carlos, una pregunta muy común, así que voy a intentar aclararla, aunque sin entrar en detalle más de la cuenta, porque justo la semana pasada grabé un episodio sobre el entrenamiento en zona 2 y aunque aún no lo he publicado, porque me gusta tener algunos en reserva, voy a intentar no repetir el mismo contenido. Así que lo primero que te diría es, ¿por qué deberías estar solo en zona 2? Esta es una de las tradiciones sin evidencia científica que se siguen repitiendo en el ciclismo, al nivel de la creencia de que depilarse el día antes de la prueba es perjudicial o de que si se te cae el salero tendrás mala suerte. Y además es una creencia dañina, porque te hace empeorar y reduce tu potencial adaptativo de cara a la siguiente temporada. Esto no quiere decir que rodar en zona 2 no tenga sentido, ¿vale? No me malinterpretes.
El entrenamiento a ritmos bajos es el preponderante en el periodo inespecífico porque es una intensidad que nos permite mantener gran parte de las adaptaciones sin generar mucha fatiga ni riesgo de sobreentrenamiento. Además, minimiza también el riesgo de lesión y nos permite disfrutar y alejarnos del estrés de las competiciones y de las series. Además, también puedes aprovechar para hacer otros deportes y mantenerte en esta zona 1 o zona 2, ya sea andando, pedaleando, nadando o corriendo. Por ejemplo, un atleta puede realizar largas tiradas en zona 2 en la bici durante la pretemporada, mientras que un ciclista puede complementar su trabajo de bici con senderismo, patinaje o con carrera. Pero de ahí a, como he visto a gente, llegar a bajarse de la bici en los repechos u obligarte a salir solo para no pasarte de zona 2, pues va un mundo. Para empezar, es que aunque te pases de zona 2 en tu salida con grupeta, no va a cambiar mucho el tipo de entrenamiento realizado. Al final, siempre y cuando sean esfuerzos breves, el tipo de trabajo es el mismo. Recuerda que el metabolismo no es un interruptor, sino un continuo. Incluso en el caso de que hicieras series de alta intensidad durante la pretemporada, no pasaría nada, no te cargarías la base, ni mucho menos. Al contrario, mejorarías más tu masa y función mitocondrial o tu capacidad de utilizar grasa que si solo hicieras zona 2, ya que estarías aplicando un estímulo más alto. Como evidencia empírica, tenemos corredores que compiten durante todo el año. Aparte de los Van der Poels y Van Aert, tenemos ya muchos ciclistas que están empezando a meter algunas competiciones durante el invierno, y ni qué decir en otros deportes, y no parece que meter estos esfuerzos puntuales en la pretemporada les afecte negativamente. Además, en mi experiencia también como entrenador, observo lo mismo. Y sería más, y es que pasar varios meses sin estimular nada la vía glucolítica o la capacidad aeróbica máxima va a tener efectos bastante acusados en el rendimiento que probablemente se podrían reducir dando algunos estímulos de mantenimiento, ya que es más fácil mantener una capacidad que ganarla de cero. Esto lo explicaré bien también en el próximo máster de entrenamiento que empezamos en diciembre. El problema, obviamente, es que te pases de la raya. Tenemos que entender que cuando trabajamos una cosa, renunciamos a trabajar otra. Si te enfocas mucho en el trabajo de alta intensidad en la pretemporada, vas a descuidar el trabajo de baja intensidad, o el de fuerza máxima, o el descanso. Es por esto que si un día te pasas y lo compensas el resto de semana, pues no pasa nada. Pero si te dedicas a salir todos los días o todas las semanas como pollo sin cabeza el domingo, al final sí que acabarás pagándolo en los meses siguientes. Para terminar, te recuerdo que en el episodio 78 del podcast hablo sobre cómo entrenar la pretemporada en ciclismo, y es algo que puede ser totalmente válido para otros deportes también. Así que quizás te ayude si aún no lo has escuchado. Entre estas dos preguntas, quiero aprovechar para anunciaros un nuevo proyecto que os puede interesar. Tras escribir La naturaleza del entrenamiento, he podido dar un salto increíble en mi entendimiento del rendimiento gracias a poder aprender de personas que saben muchísimo tanto de entrenamiento como de disciplinas afines para tal fin. Gracias a ello, llevo meses escribiendo y puliendo ideas para ir desarrollando una forma actualizada de enfocar el entrenamiento de resistencia a través de comprender cómo nos adaptamos y de qué formas podemos llevar al deportista al éxito partiendo de las circunstancias y condiciones únicas de cada uno. Se trata, pues, de llevar a la práctica del entrenamiento las ideas de la naturaleza del entrenamiento y los sistemas complejos. Pero en vez de copiar patrones y modelos como se aprende en las universidades, lo haremos a través de entender los principios de cómo funciona y cómo se adapta el organismo. Tras sugerirlo en Telegram y ver vuestras respuestas, creo que es el momento de echarle valor e intentar hacerlo de una vez. Así que el curso empezará en diciembre y durará hasta abril, donde tendremos 22 sesiones, o sea, 5 meses de clase, aprovechando que las noches son más largas. Las sesiones serán en directo y durarán aproximadamente 2 horas y media, donde tendremos
una parte de teoría y otra parte de llevarla a la práctica. Además, tendremos un grupo privado para ir respondiendo cualquier duda o pregunta que se vaya dando en relación al contenido del curso, así como para compartir materiales. El contenido provisional os lo dejo en el primer enlace de la descripción de este episodio, pero ya os adelanto que trataremos todo lo realmente importante para rendir y entrenar a deportistas. El contenido sirve tanto para ciclismo como para carrera a pie, ya sea en asfalto o por montaña, ya que uno de los profesores confirmados ya en el curso será Frédéric Sabater, que nos ayudará a entender mejor la fisiología y a llevarlo todo a las carreras por asfalto y por montaña. No voy a repetir el contenido de los podcasts o de otros cursos para no ralentizar las clases, pero a la vez, si tenéis dudas, os pasaré contenido y os ayudaré para que encontréis las respuestas que necesitáis. Por último, si os apuntáis durante esta primera quincena de noviembre, tendréis un descuento de un 20% en el precio del curso. Será el mayor descuento que haga y será con un código que solamente voy a decir en este episodio. Así que solamente para los oyentes de ciclismo evolutivo y para quienes estéis en el grupo de Telegram. El código es una serie de letras, son 3 letras y son OPC. OPC, el código del 20% hasta el 15 de noviembre, son las iniciales de obedecer para controlar, y que nos da una pista de algo que veremos en el curso. Y es que para controlar nuestro organismo y mejorar, debemos entender y respetar nuestra genética y, en definitiva, nuestra naturaleza. Buenas tardes, Manu. A mí me gustaría que aclaraseis un poco cuál es el desayuno ideal antes de un entrenamiento exigente o de una carrera para un ciclista y con cuánta antelación, ya que hay mucha confusión con los hidratos simples, los hidratos complejos. Por un lado te dicen que mejor hidratos complejos que liberan la energía poco a poco, pero por otro lado te dicen que no, que esos llevan mucha fibra y que eso es indigesto o que puede tardar mucho más tiempo el organismo en asimilarlo, y que por lo tanto hidratos simples, pero con los hidratos simples a veces te dicen que te puede subir el azúcar de golpe y luego tener una hipoglucemia y te quita la energía. No sé, un poco ver qué dice la ciencia o qué hacéis los profesionales. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Javi. Déjame empezar diciendo que no existe un desayuno ideal o perfecto antes de una competición, pese a los titulares clickbait que puedan salir en las revistas de fitness. Y esto se debe a que no eres perfecto. No te lo tomes como algo personal, porque yo tampoco lo soy, ni nadie lo es. Cada uno tenemos un conjunto de circunstancias diferentes, como una mayor o menor capacidad de digerir alimentos, que depende a su vez de cómo de nerviosos estemos ese día, cómo esté nuestra microbiota en estos meses, qué cenamos el día de antes, qué creemos que nos va bien, etc. Así pues, yo no te voy a dar un desayuno clave, sino las pautas para que tú sepas cómo construirte tu propio desayuno lo mejor posible. Lo primero es empezar recalcando que el papel del desayuno en el rendimiento es muy pequeño. Los depósitos de glucógeno tienen que estar cargados ya del día anterior. El gasto calórico mientras dormimos es de unas 60 kilocalorías por hora aproximadamente, o sea que en 8 horas de sueño gastaríamos unas 480 calorías. De estas, el 80% aproximadamente provendrán de los ácidos grasos. Si hacemos cuentas, nos quedamos con que solamente utilizaríamos unas 100 calorías de glucosa durante la noche, que equivalen a 25 gramos de glucógeno, que equivalen a aproximadamente el 4% de nuestras reservas. Por tanto, el objetivo del desayuno es tener una pequeña provisión para reponer estas reservas sin generarnos ningún tipo de molestia de cara a la prueba, ya que el riesgo de pasarnos desayunando es muy superior al beneficio que obtendríamos. En cuanto a qué comer, pues lo fundamental aquí es ponérselo fácil al sistema digestivo. Si bien la dieta diaria de una persona pues debe ser moderada o alta en fibra y comida real,
En el desayuno previo a una competición buscamos lo contrario, alimentos de muy fácil digestión, minimizando la fibra, la grasa e incluso en gran parte la proteína. Ejemplos de alimentos de desayuno pueden ser, por ejemplo, arroz con un poco de tortilla o de pavo, cereales normales tipo Special K con alguna bebida vegetal, un plátano y miel, o unas tostadas con mermelada o miel, o en algún caso un poco de proteína. En cuanto a la cantidad, estará relacionada con el tiempo que falte hasta la competición. Se suele recomendar ingerir entre 60 y 90 gramos de carbohidratos como máximo por cada hora que te falte hasta la salida. Así, por ejemplo, si te quedan 2 horas para la salida, pues como máximo deberías tomar unos 180 gramos de carbohidratos, que equivalen a 720 calorías. Si te quedan 3 horas, pues puedes subir a 960 calorías como máximo, donde esto fundamentalmente provenga de los hidratos de carbono. Recuerda que esto no es así siempre, sino solo para los días de competición. En el día a día seguiremos pautas diferentes que desarrollaré mejor también en algunas de las clases del máster de entrenamiento del que os he hablado. Muy buenas, Manu. Hola, muy buenas a todos. Mi pregunta es en cuanto al fenómeno del drift cardíaco, la deriva cardíaca. ¿Qué consejos nos podrías dar o qué crees tú al respecto y cómo podemos controlarla en competiciones, entrenamientos y demás? Venga, muchas gracias. Hola Rafa, gracias por la pregunta. Podemos empezar explicando que el drift o deriva cardíaca, en castellano, es el cambio que hay en la relación entre la potencia o velocidad a la que nos ejercitamos y el pulso que llevamos a esa intensidad. Es lo típico que suele ocurrir en una maratón, ¿no? Que aunque mantengamos un ritmo estable, el pulso en el último tercio es bastante más alto que en el primer tercio. Y también pasa al revés, ¿no? O sea, si mantuviésemos un pulso estable, la potencia o la velocidad a la que nos movemos irían bajando. La deriva cardíaca es un proceso totalmente normal y el objetivo no debería ser evitarla, sino comprenderla y aprovecharla. Esta deriva aparece debido a la fatiga, que hace que conforme pasa el tiempo, el esfuerzo que tiene que hacer el organismo para sostener una intensidad predeterminada sea más alto. Algunos de los factores que más afectan a esta deriva son la deshidratación y el calor, ya que hacen que el corazón tenga que latir más veces para compensar la pérdida de volumen plasmático o para llevar la sangre a las extremidades y termorregular. Pero también por factores como la disminución de los depósitos de glucógeno y la fatiga de las fibras lentas, que obligan a utilizar fibras más rápidas que demandarán más oxígeno y por tanto más pulsaciones. Y es precisamente por esto que la deriva cardíaca es un buen indicador de que un entrenamiento ha sido estimulante y nos permitirá mejorar. Si esta deriva no se presenta, seguramente sea debido a que el entrenamiento no ha sido lo suficientemente largo o intenso para poner al organismo contra las cuerdas y hacer que entren nuevas estructuras fisiológicas en la sinergia que sostenía la actividad. Aunque, por supuesto, también puede ser un marcador de un exceso de carga de entrenamiento, de mala adaptación al calor o a la altitud o de problemas de salud. Todo depende de la cantidad de deriva cardíaca y la evolución de esta. De hecho, si recuerdas el podcast que grabamos con Hugh Montoul, recordarás que la deriva está relacionada con el concepto de histéresis y podemos usarla, por ende, para valorar la mejora aeróbica de un deportista ante las cargas de entrenamiento. Lo cual es bastante interesante, ya que como entrenadores nos permite poder medir el progreso sin tener que hacer un test de esfuerzo máximo. En las competiciones, por supuesto, buscaremos gestionar el ritmo y alimentarnos bien para mejorar el rendimiento, pero esto no evitará el desacople aeróbico, simplemente hará que este desacople ocurra a más vatios. Es importante también destacar que no podemos comparar en ningún caso la deriva cardíaca que se da
a una potencia con la que se da a otra potencia muy superior o muy inferior, ya que esta es una medida totalmente dependiente del dominio de intensidad. Por ejemplo, si bien la deriva cardíaca en zona 2 pues, es lenta y pequeña, la deriva cardíaca cuando estamos en zona 3, o sea, entre los dos umbrales, pues ya es más constante, y cuando trabajamos ya por encima del segundo umbral, esta deriva es rápida y continua, ya que al final el pulso se relaciona muy bien con el porcentaje al que estamos del consumo de oxígeno, y en esfuerzo en el dominio severo, el consumo de oxígeno, como recordáis, no para de aumentar hasta que llegamos al agotamiento. Así pues, espero que os haya servido y hasta aquí el episodio de hoy. Os recuerdo que os dejo toda la información sobre el curso en el enlace del episodio, y también, si tenéis cualquier duda, pues tengo el grupo de Telegram de Rendimiento Evolutivo, así como mi correo, que es contacto@msa.training. Sin más, me despido. Yo soy Manu Solo Arjona y esto ha sido Ciclismo Rendimiento Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.